Bien, siendo las 10:10 del 22 de abril del año 2021, se procede a la realización del examen libre correspondiente a la asignatura Métodos y Técnicas de Investigación Social, Política y Jurídica, correspondiente al Plan 2000. Ante mí se encuentra el profesor Lizondo y Ariel Gustavo Arredondo a rendir la mesa. Bueno. Vamos a proceder entonces, te vamos a realizar una serie de preguntas que tienen que ver, bueno, y vos nos vas a explayar. Sí, profesor. En relación a los métodos que se aplican en el campo jurídico, es decir, los métodos interpretativos que son propios del derecho, a mí me gustaría que me empieces hablando acerca, o que me hagas, mejor dicho, un comentario Sí. de la obra del doctor Julio César Cueto Rúa, donde él habla sobre los distintos métodos interpretativos que se aplican en el campo del derecho. Entonces quiero que me hagas un comentario sobre ese artículo. Por supuesto, un comentario en base en base a la reflexión del artículo suministrado y de lo visto en la materia. ¿No? Entonces, empecemos por ese lado. Bien, doctor, lo que yo estuve viendo acerca de lo que es el tema de epistemología con respecto a la ciencia del derecho, eh, se hace un análisis acerca de, bueno, esta discusión de si el derecho es o no ciencia, acerca de justamente visualizar lo que son las características que tienen que tener una ciencia, ¿no? Ya sea con lo que es el procedimiento, con la definición de sus objetos, con los pasos a seguir, y se hace obviamente la discusión doctrinaria que viene a lo largo del tiempo acerca de si se considera el derecho como ciencia y también las diversas ramas, ¿no?, del derecho desde largo el tiempo, del naturalismo, desde un positivismo jurídico, desde una filosofía del derecho, de una psicología del derecho, de todo eso punto de vista. El tomar al derecho como ciencia, eh, hay que tomar también como base de que tiene una función interpretativa la investigación del derecho, ya que el derecho no solamente se estudia lo que es una norma positiva, sino también la conducta que tiene el hombre con relación a esa norma o la conducta que tiene en la sociedad, ¿no? Este, por eso es que eso está llevado también a lo que sería el método cualitativo propiamente dicho, donde se estudia el fenómeno, donde se estudia la persona en su contexto, en este caso social, su comportamiento en un contexto social, cómo también juegan los valores que tiene la sociedad con esa conducta y con respecto a las normas. Como los tipos métodos que establecen lo que es la parte cualitativa, donde se utilizan los métodos de observación propiamente Ariel, dicho. disculpame, pero no me Sí, estás diciendo qué es lo que indica el doctor Julio César Cueto Rúa. ¿Has leído el artículo? sí, sí lo leí, doctor, sí lo leí, ¿Qué pero trato métodos? de... ¿Qué métodos? ¿Qué es lo que reflexiona él acerca de los métodos interpretativos en el campo del derecho? ¿Cuáles nombra? a ver, ¿Hay un método en particular? el tema de la observación, las encuestas, no me estoy confundiendo. ¿Has leído el artículo? Sí, tengo un montón de cosas en la cabeza, trato de acordarme. Sí estudié los métodos, sí lo estudié el artículo.
¿Cuáles son los métodos que son propios del campo del derecho? Estoy tratando de hacer memoria. Pasamos a otra pregunta. Lamentablemente no, se ve que no has leído esa parte. Pasemos a otra pregunta. Vos hacías referencia a la parte interpretativa, o sea, la parte cualitativa. Dentro de Sí, la parte cualitativa existe una clasificación de cuáles son, cuáles son los tipos de estudios cualitativos o clasificación de estudios cualitativos de acuerdo a su naturaleza. Entonces, quiero que me hables sobre cada uno de ellos, de estos tipos, indicando cuáles son los procedimientos más utilizados por los mismos. sí, profesor. Tenemos entre los tipos de estudios cualitativos el etnográfico, el fenomenológico, descriptivo y teórico. Háblame sobre el estudio etnográfico, el primero. El etnográfico se caracteriza básicamente porque en este estudio lo que se busca es la interpretación. Obviamente siempre se plantea un objetivo y se va a tomar como muestra un determinado contexto, ¿no? Y justamente lo que se busca es el evaluar esa muestra en ese contexto en el que se ha tomado, ya sea en un contexto de una comunidad, ya sea en un contexto de una comunidad, ya sea étnica, ya sea religiosa, ¿no? En un determinado contexto. Este, en ese tipo de investigación, los elementos de investigación más importantes son los directos y los indirectos, ¿no? Los directos tenemos lo que es la observación, ¿sí? La observación justamente es donde el investigador lo que hace es adentrarse en ese contexto de estudio para analizar los elementos que van a llevar a su objetivo, ¿no? Por ejemplo, si se busca analizar una comunidad religiosa, una comunidad étnica, lo que se busca es adentrarse, observar, ¿no? Porque siempre esta investigación va de lo inductivo, desde la observación de los datos que se va recolectando para una posterior teoría. Este, ¿Cuáles son las etapas, ya que hablaste de observación, sí, cuáles son las etapas de la observación? la observación. Eh, O sea, la dentro de la observación participante, hay otros tipos de observación, pero me Exactamente. refiero a la participante. Dentro de la participante, ¿cuáles son las etapas? Eh, en la observación participante, lo que se busca es, bueno, adentrarse en ello, a ver, recolectar las informaciones, eh, bueno, hacer el cuestionario de otra, la entrevista de otra etapa, este, ¿Cuáles son las etapas? a ver, enumerándolas. Las etapas. A ver, eh, se ve que no la tenés muy clara, Ariel. A ver, sobre la parte, ya que estamos en la parte cualitativa. En la parte cualitativa,
Sí, vos sabés que siempre está presente el concepto de subjetividad, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Eh, y para reducir esa subjetividad existen lo que se denominan Ujú. criterios de calidad. Sí, que donde está Y, la neutralidad también, que es para, bueno, ¿cuáles son? La neutralidad es uno. ¿Cuáles son? sí, lo que es la credibilidad, lo que es la credibilidad, lo que es la triangulación, Ah, la, la triangulación es una técnica. la Uno, transferencia y la uno, la neutralidad. credibilidad. ¿En qué consiste la credibilidad? La credibilidad consiste que haya una correlación entre los datos recabados, lo que es la observación, lo que es todos los datos de la investigación con la realidad, justamente es para, al ser eh, un método de interpretación y ser subjetivo, que, que esa correlación, ese cotejo entre los datos y la realidad observada no haya mucha brecha. ¿Cuál es la diferencia entre el criterio? ¿Qué otro criterio hay? A ver, El de, el de triangulación, profesor, la lo que le acabo de triangulación es mencionar. una técnica. La triangulación es una técnica. ¿Qué otro? Has dicho, bueno, credibilidad. ¿Qué El, otro? ¿Qué otro el es? de, yo le dije el de transferencia y el de neutralidad. Le dije el de neutralidad es justamente eh, que ese o esa subjetividad del investigador no influya, ya sea en los intereses o en intenciones subjetivas, no influya en lo que serían los datos y la investigación en ese ámbito, en ese contexto. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre transferibilidad y consistencia, que es el otro que no me habías comentado? Sí, la consistencia. La diferencia ¿Cuál es está la que diferencia entre los dos? la, la consistencia, que es uno de lo más difícil que es lograr para un investigador, es que esos datos o ese resultado, ¿no? De la investigación se mantenga a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que lo más difícil no vaya variando, ¿no? Se mantenga ese postulado que se reunió. En cambio, la transferencia quiere decir que esa investigación o en ese contexto pueda también este, ser, ser utilizado para ámbitos que sean similares. Este, se puede utilizar, no sé si me expreso bien, ¿sí? Para otros ámbitos. Una cosa es la consistencia que se mantengan a lo largo del tiempo y la otra es que se puedan ser utilizados, ¿sí? En otros contextos similares. No sé si me expresé bien. Más o menos, más o menos. Háblame sobre planteamiento de problemas cualitativos. Sí. ¿Cómo El, se el- define un planteamiento de problema cualitativo y cuál es la diferencia con el cuantitativo desde el punto de vista del planteamiento del problema? sí. La diferencia fundamental es que en el planteamiento del problema cuantitativo, ¿sí? Si bien los dos surgen de una idea y que en el cuantitativo lo que se busca es una estructuración formal de esa idea, ¿sí? Donde hay determinados requisitos a seguir porque es un procedimiento que sigue un determinado alineamiento, ¿no? Con lo que son las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación, la viabilidad, las consecuencias. eh, en el planteamiento del problema de una investigación cualitativa, no se sigue ese alineamiento o esa estructuración de manera tan formal como en la cuantitativa, donde se plantea una idea, se plantea
el problema de investigación, lo que se busca es un muestreo para empezar a realizar las observaciones, los datos, donde la elaboración del marco teórico no sigue ese lineamiento, sino puede hacerse un marco teórico o hipótesis, ya sea antes o durante la investigación o posteriores, donde se puede cambiar las Nombrame los hipótesis. elementos, Ariel. ¿Cuáles son los elementos del planteamiento del problema cualitativo? Los elementos sería el muestreo, elaborar No. eh, ¿Cuáles son los elementos? los elementos. A ver. O sea, yo tengo que definir el planteamiento del problema cualitativo. Bueno, el planteamiento del problema cualitativo está compuesto por A, B, C, D, E, F. Yo quiero que me digas cuáles son esos elementos. Sí. Entre los elementos, siempre son se estudia un fenómeno, sigue en su contexto. No sé si va bien por ahí, porque estoy un poco nervioso, me Bien, confundo. Ariel, Ah, me tenés que decir, Ariel, cuáles son los elementos. O sea, yo tengo que plantear el problema. ¿Cómo sí, lo planteo? ¿Qué elementos lo definen? ¿Cuál es el elemento A, B, C? yo lo defino con, Subjuntualmente. ¿sí? Yo lo defino con, bueno, individualizar primero el fenómeno que voy a estudiar, el contexto, eh, ver el alcance, qué tipo de investigación voy a hacer. Este, No, no. Si vos ya sabés qué tipo de investigación vas a hacer, una investigación de tipo cualitativa, interpretativa. ¿Cuáles son los elementos? los elementos. Eh, Muy flojo, Ariel. sí, estoy un poco nervioso, profesor, tratando de hacer memoria. A ver, Felipe, a ver si puedes salvar un 4 por lo menos. Hasta ahora no A ver, Ariel, tenés claro. eh, ya no tenés mucho margen, digamos, pero bueno, vamos a ver. Este, dentro de la clasificación de las variables, en el método cuantitativo tenés variables cualitativas y cuantitativas. Quiero que me diga qué es una variable cualitativa nominal y me des un ejemplo. Una variable cualitativa nominal son aquellas eh, que van a variar en torno, por ejemplo, a una característica o una cualidad de la persona. Por ejemplo, un, un estado físico, si es más alto, más flaco, eh, eh, referido a eso, a las características o cualidades del fenómeno, más que nada. ¿Y en qué se diferencia una cualitativa nominal de una ordinal? Se diferencia en,
eh, en que la cualitativa justamente es la característica y en la ordinal tiene que ver con no recuerdo si se basan en datos numéricos. Ordinal. Lo que te estoy preguntando es una cosa sencilla. Vos tenés una cualitativa nominal, luego tenés una cualitativa ordinal. Esa así va la escala, digamos, la escala de medición de las variables. Entonces, pero quiero saber qué diferencia hay entre las dos. Las dos son cualitativas, pero ¿en qué se diferencian? La nominal de la ordinal. Denominar. ¿En qué se diferencia una variable cualitativa de intervalo con una de razón? Cuantitativa Cuantitativa. de intervalo y de razón. ¿En qué se diferencia? Las dos son cuantitativas. ¿En qué se diferencia? ¿Por qué una es de intervalo y la otra es de razón? Eh, no me acuerdo. Estoy muy Bueno, nervioso, le pido disculpas. Tienen razón. bueno, Tiene razón. lamentablemente Ariel no puede pasar. ¿Ah? Está muy flojo y bueno, te hice preguntas que le hago siempre a todo y está en los apuntes, todo bien, digamos, así que lamentablemente no puede seguir. ¿Ah? Nos vemos Tiene para razón. en la próxima mesa. En mayo se dicta, creo que en mayo hay otra mesa. ¿Ah? Si Creo tenés, que en mayo, disculpa Carlos, sí. si tenés alguna duda, alguna cosa, de todas maneras, lo que yo te estoy preguntando está en la clase en el YouTube, digamos, está en la clase teórica, la teoría. Pero si Sí. vos podés tener alguna duda, nos consulta y te damos una clase de consulta. ¿Ah? A través del Meet nos conectamos y te doy una clase de consulta. El ingeniero Subirán también, no tenemos problema. ¿Ah? Para que Perfecto. salve esta situación. Sí, 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 ¿Ah? sí. Sí, tiene Porque, razón. ¿me Te entendés? falta afianzar un poco, Sí, tiene afianzar razón. un poco, ¿eh? ¿Ah? Un Sí, sí, poquito tiene más razón, profesor. con un poquito más de tiempo, lo vas a afianzar todos esos conceptos que ahora los tenés dispersos. ¿Mm? Sí, tiene ¿Ah? razón, profesor. Bueno, muy amable. Muy amable. En Bueno, mayo ya afianzaré más. Bueno, un segundito, te tengo que mostrar la nota, ¿eh? Eso es Sí, por el protocolo. Bueno, está bien. Esto me exigen el protocolo, así que bueno, bien, profesor. esperamos, ¿ah? Bien, profesor. En mayo ya vengo mejor. ¿Ah? Muchas gracias. Listo, por favor, ¿ah? bien. Listo. Muchas gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego, María. Bueno, Carlos, Esperemos a ver, no sé si se presentará alguien más. no, son las 10:35. Pero se está grabando, ¿no? Está grabándose todo. Así que bueno, veremos, a ver. Esperemos unos 5 minutos más por la duda, a lo mejor no ha querido entrar, veamos, 5 minutos más y bueno, ya damos por cerrada la mesa.
No, o sea, queda claro de que al alumno se lo ha tratado de ayudar. Vos sos testigo de que no ha sido una pregunta, pero evidencia de que todavía no le falta afianzamiento. Así que bueno. Y bueno, mira, son las 10:36, Felipe, no sé si... Esperemos hasta las 40 y bueno, dentro de 4 minutos cerramos. Ahí he escuchado un ruido, no se conecta. Ah, no, yo lo había. Sí. Bueno, ¿Qué opinión te da el examen? no, bien, lo que pasa es que no saben, digamos, no se, no se estudia como tiene que ser. Lo que yo por ahí lamento mucho es que se inscriban tantos chicos y que no se presente nadie. ¿Ah? De 9 personas que se inscribieron, vos tenés listado ahí, ¿verdad? Sí, de los 9 solamente uno, digamos, hay personas que se... A ver, ¿cuáles son por qué ya que estás grabando, por qué no pasa el listado de las personas que se inscribieron? Sí. Arredondo Ariel Gustavo se presentó, Que- que acaba de rendir. Después yo tengo Catania, María Macarena. Después Clerici, Alba María. Darwich Solana, ese nombre me suena. Pérez Agüero, María del Rosario. Quiroga, Facundo Estanislao. Y Ríos Cristian Nicolás. Sorrosa, Naira Stephanie. Y Chavarría, Damián Alfredo. En Así que total son 10, 9 personas. 9 personas. 8 por un lado y uno por la siguiente hoja. Bueno, hay alumnos ahí que están inscriptos desde hace 3 meses atrás. Caso de Catania, de Nairu Sorrosa, que se vienen inscribiendo y no se presentan a rendir. Esos son los alumnos que hay varios, de lo que yo me acuerdo, hay 2 o 3 ahí que se vienen inscribiendo en todas las mesas, pero no se presentan a rendir. Ni siquiera presentan los trabajos prácticos, ¿no? Para poder tener. Entonces, Si vos estás de acuerdo, entonces lo que vamos a hacer es poner ausente a las personas que no están. correcto, así es. Entonces, Arredondo Ariel Gustavo se presentó, tiene 2. Catania María Macarena, ausente. Clerici Alba María, ausente. Darwich Solana, ausente. Pérez Agüero, María del Rosario, ausente. Quiroga Facundo, Estanislao, ausente. Ríos Cristian Nicolás, ausente. Sorrosa Nair Stephanie, ausente. Y Chavarría Damián Alfredo, ausente. Bueno, siendo ya las 10:40, damos por cerrada la mesa. Así es. Así que bueno, después procedemos nosotros por privado, cualquier tipo de aspecto administrativo que quede pendiente, ¿ah? Bueno, Pero yo creo que ya hay un margen suficiente, bueno, no veo otra señal que se presenten, así que damos por finalizado el examen. dale, Carlos. Muy bien. Listo. Se termina.